Bien, último día lunes del mes, del séptimo mes del año, y vamos a comenzar a desandar la propuesta periodística de entrevistas. Como decíamos, los últimos días lunes de cada mes hablamos del tema salud. Y hoy, tanto el doctor Giraldo y Ondina Motura van a hablar con nosotros sobre lo que son los antibióticos naturales, porque habitualmente uno, cuando le recetan un antibiótico, va a la farmacia a buscar distintos nombres comerciales. Pero hay muchos antibióticos naturales que vamos a hablar con ellos. Y antes de comenzar, como todos los días lunes, el último de cada mes, les vamos a mostrar los dos libros del doctor Giraldo Motura, que a todos aquellos que nos llamen y dejen su mensaje para participar del sorteo de estos dos libros, al final del programa van a tener la posibilidad de ganarse estos dos libros que les aseguro tiene muy buena información para estar todo el día informado sobre los medicamentos naturales que se pueden utilizar para poder sobrellevar distintos momentos difíciles. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir, como siempre, Giraldo. Bueno, es muy amplio hablar de... Es un tema muy amplio, muy interesante, ¿no es cierto? El tema de las plantas insecticidas. Prácticamente todas las plantas buscan seguir vivas y los insectos tratan de devorarlas. Por eso muchos decimos los antibióticos. Los antibióticos los hicieron las plantas para que no lo devoren los insectos. Por ejemplo, la equinacia es la planta que más antibióticos ha elaborado, ¿no es cierto? Yo tengo una experiencia pequeña, pero estando en Buenos Aires le decía a los pacientes míos, se quejaban de que los principios activos de los insecticidas les hacían mal. Le digo, ¿por qué no usa planta? ¿Y qué planta? Acá, por ejemplo, yo le decía, ponga una plantera con tomillo, otra con albahaca, lavanda y romero. Con eso los insectos no están en el balcón. Bueno, pero hay que tenerlas a todas. ¿No es cierto? Por eso lo pongo para que lo vean, ¿no es cierto? Igual hay que tenerlas, y hay que juntarlas. Y claro. Hojas de laurel. El laurel es extraordinario para las cucarachas, para los insectos, para todo. Poniéndola, por ejemplo, en la mesa de luz, poniéndola hasta en la heladera. Poniendo el laurus nobilis que decían los romanos, ¿cierto? Indudablemente que es una planta, pero tiene una propiedad insecticida sin efecto tóxico sobre el ser humano, ¿no es cierto? Así que vamos a tratar ese tema porque es muy interesante. La idea le doy gente que pueda poner en el balcón tomillo, albahaca, lavanda, romero, ¿no es cierto? Pueda poner estas cosas. Se asegura de que va a gastar muy poco de insecticida o quizás nada. Todas estas Por cosas. eso sería interesante, ¿no es cierto?, de que la gente lo pueda ver. Son simples, son fáciles de conseguir, hasta gratis se consiguen. ¿No es cierto? Bueno, pero hay que tenerlo. Los principios más importantes de la albahaca, que es aceite esencial de estragón, Claro. limanol. La albahaca para la miasis, por ejemplo, cuando un animal en el campo tiene gusano, usted le pone hojas de albahaca, el gusano desaparece. Le basta decir en el ser humano también. Hay una cantidad de principios de esto que se han olvidado y sin efecto tóxico prácticamente ninguno. En cambio, los otros compuestos químicos tienen indudablemente pueden usar el químico, pero le quiero decir que con esto usaremos menos del químico. Una pregunta, Ondina, que quedó pendiente del bloque anterior de mis colegas y compañeros cuando hicimos lo que es el pase. Si esto se hace utilizando cualquiera de estas plantas como antibiótico o es compuestos de esto y otras variantes, y uno se hace un análisis, ¿puede dar positivo un doping? Lo que pasa es que en el doping se buscan determinadas sustancias como anfetaminas y demás, que en estas plantas, por lo menos las que más comúnmente se usan como antibióticos, no las tienen estas plantas. O sea que no habría problema, no habría problema. Con respecto a los antibióticos, ustedes quieren ir poniendo las imágenes, porque es como que hicimos un resumen de todos los que, más allá de que se habla mucho y hay muchos análisis, muchos ensayos in vitro e in vivo, o sea, en ratas y en células,
que demuestran que tienen efectividad sobre determinadas bacterias. Por ahí queríamos comentar lo que más usamos nosotros, digamos, lo que realmente damos fe que en la práctica sirve, porque no solamente tiene que ser efectivo sobre determinadas virus, bacterias y hongos, sino que también, y parásitos, sino que también tiene que llegar al sitio de acción. La momia egipcia, 5.000 años y se las cubrió con propóleo. Y Carlomagno y muchos emperadores se hicieron poner propóleo al morir y miel, porque entonces no se produce la putrefacción, se conserva el cadáver. Si nosotros vemos, por ejemplo, tiene resinas y bálsamos, todo esto tiene mucho ácido cinámico, que son ésteres y ácidos que tienen anillos bencénicos, son químicamente parecidos a los antisépticos, la fórmula química. Por eso es que no es magia que realmente las plantas que tienen ese tipo de sustancias, que tienen fenoles en su fórmula, tengan acción antiséptica. Lo que quiere decir adelante, ¿no es cierto? Poli es ciudad. Adelante de la ciudad. La ciudad para las abejas, la colmena. Entonces, hay abejas especiales nada más que para pintar con propóleo toda la colmena. Nacen 20.000, 30.000 abejas por día, ¿no es cierto? Y no se produce nunca una infección hospitalaria. Claro, eso es lo bueno, lo novedoso, ¿no? El poder del propóleo que tiene todo esto. Claro. Yo con un amigo mío, un abogado muy conocido acá, el doctor Roberto, desgraciadamente fallecido, con él tuvimos una colmena porque a él le gustaba, porque el abuelo de él había sido apicultor. Era de un campo y entonces me dice, ¿vamos a poner colmena? Bueno, le digo, como él sabe que yo alguna colmenita siempre tenía. Una vez encontramos una rata. Me dice, ¿y esa rata? Es muy simple, le digo. Le gusta la miel, a vos te gusta también. Entró la colmena a comer miel, pero las abejas no lo van a permitir que le roben la miel. Entonces la aguijonearon y le mataron. El cadáver se pudriría y le arruinaría la colmena. ¿Qué hicieron las abejas? De las glándulas submaxilares que tienen, sacaron un líquido y lo empezaron a trabajar. Fueron a hojas de árboles, sobre todo esos árboles como el durazno, otros que tienen una resina, y sobre todo las coníferas de hoja aguda. Le pusieron miel, le pusieron otro producto que ellas elaboraron, buscaron ahí, y con eso cubrieron el cadáver de la rata y quedó momificado y no le molestó y pudieron usar la colmena. Ondina, todas estas plantas son accesibles para la gente, la pueden utilizar, tienen que consultar, ¿cómo pueden hacer? Porque una cosa es un antibiótico que uno compra en una farmacia con un proceso, pero otra cosa es la planta que tiene principios activos y que tampoco la gente sabe la cantidad o mezclarlo con qué y para qué. Lo que pasa es que en general cuando se usan como antibiótico, se puede usar como tisana. Y tisana es aproximadamente, dependiendo de la planta, pero es aproximadamente 20 gramos por litro, como para que se haga una idea. Depende de la planta, alrededor de hasta 5 máximo por ciento, o sea, sería 50 gramos por litro aproximadamente. Pero también se usan mucho los aceites esenciales. Con los aceites esenciales hay que tener cuidado con la dosis, pero rondan entre 2 a 3 gotas suspendidas, por ejemplo, en un aceite o en miel, hasta 2 veces por día, 3 máximo veces por día. O sea, son gotas, estamos hablando de pocas gotas diarias, diluidas, ¿no es cierto? A veces se la puede diluir un poco en agua o en un solvente como un aceite o como miel. En general en los aceites esenciales hay que tener cuidado porque hay dosis tóxica, porque es un concentrado de principios activos y dosis tóxica, entonces hay que tener en cuenta de que hay que respetar las cantidades que, dependiendo del aceite, lo que indica también la preparación, ¿no es cierto? Pero otros se dan en forma de geles, entonces ya están diluidos. Por ejemplo, el aceite de melaleuca se usa mucho. No es una planta de acá, pero se consigue, es el tea tree, muchísimo para piel. El ANMAT lo prohibió para uso interno, pero se puede usar para todo lo que son preparados de uso externo, como por ejemplo, algo que es muy rebelde, que son las micosis subungual distal, que es la del dedo gordo del pie, del hallux, que son muy rebeldes y que a veces hay que dar fluconazol entre 6 meses a 1 año para que realmente revierta, atacar la infección. Y a veces con lacas hechas con aceite de melaleuca
dicho por podólogas, o sea, que podólogas que han probado, dependiendo de la micosis, de 3 meses a 6 meses me han dicho, hay veces que son más rebeldes, 6 meses necesitan de ponerse todos los días la laca con el aceite de melaleuca y logran efectos que logran hacer desaparecer el hongo, que son las micosis para mí de las más rebeldes que hay, la de la uña del pie. Pero depende, como le digo, o por ejemplo en el romero es muy interesante porque el romero, más allá de que tiene principios antisépticos, es antiespasmódica o de vía urinaria, que no cualquier planta es antiespasmódica. Por ejemplo, la manzanilla es antiespasmódica de tubo digestivo, pero no tanto de vía urinaria. El romero es antiespasmódica de vía urinaria, se puede usar en tisana y, por ejemplo, para cuando uno está eliminando un cálculo, ayuda al cuadro, pero aparte evita que se genere una infección, que es lo que es típico que ocurre. Una cosa quiero aclarar, cuando ya la infección urinaria está instalada, porque supóngase que lo mismo se generó la infección, porque son de generar infecciones los cálculos renales, ahí no queda otra que tomar antibiótico, ¿me explico? Pero uno puede prevenir y reducir la posibilidad de que se presente la infección o a veces acompañar a los tratamientos. Por ejemplo, ahí en el tema del propóleo comentaba que puede aumentar la efectividad de ciertos antibióticos. Ojo que si es en tintura madre hay que tener cuidado porque los beta-lactámicos se inactivan con el alcohol, entonces la tintura madre tiene alcohol, hay que echar agua caliente para que se evapore el alcohol o hay que tomar otro tipo de extracto de propóleo. Pero, y la equinacia también, por ejemplo, el propóleo y la equinacia son plantas que la equinacia es inmunoestimulante, no solamente que ataca al germen, sino que ayuda al entorno a que lo ataque, porque es inmunoestimulante. No es solamente que son principios antisépticos que atacan como los de tipo fenólico, como los que tienen un olor fuerte de los aceites esenciales, sino que también pueden ser o que lo ataque el entorno porque es inmunoestimulante la planta, como la equinacia o el propóleo, o bien hay otros que no son aceites esenciales, pero por ejemplo las saponinas de la Hedera helix, que es el del jarabe a tos, por ejemplo, tiene poder bactericida porque lo que hace es disolver la membrana de ciertas bacterias. Entonces, por distintos mecanismos lo logran. Después, por ejemplo, el tema del eucalipto, que me decía la forma de darlo, el eucalipto, que se habló mucho en la época del COVID, que había que tener cuidado porque si uno inhalaba, porque siempre se conoce como que es mejor darlo por vía inhalatoria, que el tema de que como era en caliente inflamaba mucho la mucosa de los bronquios y era peligroso y demás. Para evitar esta posibilidad de que pase esto, lo que se puede hacer, que es lo que dice ahí, es que por vía oral uno se toma un té de eucalipto, una taza, 250 mililitros aproximadamente, unas 2-3 hojas, de las hojas alargadas, que son los cladodios, las hojas adultas, las que más principio activo tienen. ¿Y qué es lo que pasa con los principios activos del eucalipto? Se eliminan por vía pulmonar, se absorben vía digestiva y llegan a sangre y se eliminan por vía pulmonar. Entonces ahí cuando hacen su efecto. Entonces ahí no necesitamos hacer una inhalación. O por ejemplo hay otros que se aplican en ungüentos, como el Big Vaporú, otros productos que vienen con mentol, alcanfor y demás. Lo que ocurre es que uno por ahí está con un cuadro febril o con febrícula mínimamente, entonces se evaporan los principios activos y uno los inhala. Por esa vía entra los principios activos, el mentol y demás. Pero a su vez también entra porque se absorbe por sangre y se elimina por vía pulmonar. Ondina, hay muchas preguntas de la gente, pero algunas que tienen, por ejemplo, que están relacionadas con las defensas del cuerpo y del organismo. Un televidente nos pregunta la importancia de mezclar el limón con el ajo. ¿Esto sirve? Sí, de alguna manera el ajo es, si vamos a la imagen, para acompañar con la imagen, la imagen 8, hablamos del ajo. El ajo es la planta, al igual que el tomillo, pero el ajo mejor todavía, es la planta. Yo tengo que elegir de toda la muestra, desde toda la presentación 2, la melaleuca, y elegiría, y el ajo. El ajo, ahí no se ve bien abajo, pero es efectivo sobre muchísimas bacterias. Ahí está. Sobre virus, como el virus de la influenza, virus herpes simple 1, que es el herpes de la boca, que aparece en la boca, el 2, el que aparece en genitales, pero el 1 es en la boca. Se ha estudiado alguna acción sobre el virus del dengue, eso es nuevo. O sea que, no digo que van a curar un dengue, pero se ha probado algún efecto in vitro sobre dengue, sobre cándida y epidermofitus y otros hongos, pero lo más importante, cándida y epidermofitus. Epidermofitus son los que dan las tiñas, la tiña tiene la misma fórmula que tenían de los viejos pies. sulfatiazoles. Claro. Domark lo hace en el 30 por ahí, Gerard Domark, el alemán que crea el sulfatiazol, y se inspiró en el ajo. Habían hecho pruebas, él vio que en la India habían hecho pruebas de poner cápsulas de Petri, que son cápsulas de vidrio, ¿sí? Y poner gérmenes de tuberculosis, de difteria, de tétano, de todos los
de sífilis y de todo, ¿no? Y le echaban jugo de ajo y todos los gérmenes morían. Y ahí, ¿no es cierto?, copia la fórmula del ajo y saca, ¿no es cierto?, el sulfatiazol, que todavía se usa, pero no era tóxico para el hígado como el sulfatiazol, el ajo. Nunca fue tóxico. ¿Y se puede mezclar con el limón o tiene importancia el Sí, limón se puede también? mezclar con el limón, no hay ningún problema. Es más, el ajo en realidad hay que picarlo antes de... porque hay una enzima que tiene que actuar para que se formen los principios activos disulfuros y demás. Por ejemplo, la cisteína... Por eso yo le decía, yo tengo el raye de todos los días, exprimo un limón, un diente de ajo, y al desayuno le echo unas 10, 15 gotas de propóleo. Entonces estoy esterilizado. Claro, pero picado el ajo, picado para Hace que más de la 20 lisina se manifieste y dé lugar a un montón de principios activos de tipo sulfúrico. ¿Cómo se detecta aquel que es alérgico al propóleo, por ejemplo? Porque hay gente que es alérgica. Sí, hay gente que es alérgica. A veces, cuando son preparados porque hay muchos preparados tópicos también con propóleo, para caspa, para dermatitis y demás, le indico que se lo apliquen en la piel y que vean, y que vean si le genera alergia. O bien se lo ponen unas gotitas en la boca de una tintura diluida y ya enseguida se le puede llegar le empieza a picar o en piel le empieza a generar una reacción tipo roncha. Derivado de la miel. En poquita cantidad y probar y sí, pero puede ser. A mí me ha tocado cuando estaba a cargo de la farmacia, había 2 pacientes que yo ya sabía que el jarabe de Ambay se lo tenía que hacer sin propóleo porque eran alérgicos a los productos de la miel. Porque en la miel los productos están contaminados entre sí. Entonces, si es alérgico al propóleo, al polen también lo va a hacer y a todos los productos porque se los contaminan las abejas entre sí, no están totalmente purificados los productos. Todo lo que sea miel o derivado de la miel, no tocarlo con metal. Tener cucharas o utensilios de madera. Para evitar... Porque tiene una cantidad de principios activos, hormonas y otras cosas, que en contacto con el metal se pierden. Es como que se descompone el principio activo, sí. ¿no? No hay que ponerle metal, hay que poner madera. Yo tengo una serie de maderitas ahí que las muevo, ¿no es cierto? Y se puede. Otras preguntas de la gente. ¿Qué se recomienda para la bronquitis viral que hay tanto por los cambios de temperatura en invierno? Volviendo al ajo. El ajo, dentro de los que mencionamos ahí, los primeros que yo puse son los que la parte respiratoria. Interesante porque lo puse primero para que alcanzáramos seguro. Es el sauco, que está igual en la equinacia principal, el propóleo, el sauco, que aparece después. El ambay, el eucalipto, también para la parte respiratoria. Fíjense que fluidifica estos principios, no solo los flavonoides, también aparte de los aceites esenciales, fluidifican las secreciones. Ambay, esa persona que pase por la farmacia, yo tengo planta ambay que traje de Paraguay, así que le pida a las chicas y de la farmacia, se le da alguna hoja para que se haga el té. Cuando el ambay es verde, es decir, cuando lo corta la planta es un 30% más efectivo que cuando está seco. Así que si se le puede dar verde, mejor. Pero igual, ningún caso es igual a otro, entonces hay que ir a la farmacia y consultar. Sí, tal cual. Y otra cosa es que el aceite esencial, el cineol, es irritativo de la mucosa, pero eso hace que uno logre expectorar. O sea, destruye el moco, es mucolítico, pero después lo ayuda a expectorar el moco, el mismo principio activo. Y después el otro que está abajo es la anacahuita. Es interesante porque la anacahuita es una planta local, que fíjense, si comparan el eucalipto con la anacahuita es muy parecido, es de la misma familia, tiene los principios activos, la diferencia es que no está muy estudiado, porque es de acá. El eucalipto está mucho más estudiado. De la miel. De la miel vamos a hablar próximamente. Y le quería decir, y la miel no solo la fabrican las abejas, hay hormigas que fabrican miel. También. Pero lo hacen bajo tierra, son omega, se llama minera o adrena. Y la miel, esa tiene una cantidad de propiedades extraordinarias, ¿no es cierto? Lo hacen para cuando no tienen otra comida, tienen una abeja que el vientre de ella se hincha, ¿no es cierto? Vamos a presentar fotos, todo eso, para que vean, ¿no es cierto? Y es extraordinario porque usted piense que la hormiga y la abeja son lo mismo, nada más que la abeja es una hormiga con alas. Exacto, una vuela y la otra está debajo de la tierra. Evolucionó hacia el ala, ¿no es cierto? Y la otra quedó en tierra.
pero la otra trabaja bajo tierra. Y hay colmenas bajo tierra. Me imagino. Yo estuve en Paraguay y me contaba un amigo que fue coronel de la guerra paraguaya, de la de Paraguay con Bolivia que tuvieron, que él tuvo una diarrea muy grande y un soldado le dice, yo le voy a dar miel de las hormigas y se va a curar de la diarrea. Dice que Cabo encontró, estuvo mirando y le dio esa miel y se curó. Las adrenas se le llama también. Eso la mayoría de la gente lo ignora, que hay, son unas bolitas redondas así que tienen en el abdomen. Bueno, veo que hay muchas cosas, pero hay 2 o 3 cositas que preguntan mucho la gente. Por ejemplo, ¿el azúcar cura las heridas? Sí, o sea, normalmente en las úlceras varicosas muchas veces he visto que mejora la recuperación con azúcar, sí, lo he visto. Lo he visto. Y con respecto, volviendo al tema, la caléndula, dentro de esto, la caléndula es cicatrizante, el aceite de melaleuca, pero ahí no, ojo con el aceite de melaleuca, no administrarlo puro. En cremas, se aplican cremas con alantoína, caléndula, aceite de titrí, son revitalizantes. Y como le digo, la caléndula es menos irritante y depende de en qué estadio está la úlcera varicosa. Yo lo he usado mucho, lo que es cremas con caléndula y alantoína, y vitamina y aceite de hígado bacalao le ponía para que tenga mucha vitamina A, y andaba re bien como cerraba la úlcera varicosa. ¿Cómo se cierra una herida que no sana? ¿Con qué tipo de...? Con la caléndula. La caléndula es la mejor revitalizante que puede haber. El aceite de melaleuca también, sino que hay que cuidar el tema de la concentración, porque en dosis muy alta más del 5% no, el aceite, porque eso no es irritativo. Yo lo uso, lo indico puro en acné, pero en el acné cuando el granito todavía no se abrió. Cuando está saliendo, uno se pone el aceite puro de melaleuca en el granito nada más, pero cuando está cerrado el granito, en la pústula, pero cuando está cerrada, no cuando se abrió. Y es increíble cómo lo hace desaparecer el grano. ¿Cómo se detecta o cuándo y cómo se debe utilizar una planta como antibiótico en un cuadro de una persona? Ese es el tema, eso está buena la pregunta. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahí cito también las infecciones de tipo urinaria. Las infecciones urinarias, sí, para graficar mientras hablamos, el 16, la imagen 16, el arándano, pero el arándano rojo, le digo porque hay mucha confusión, hablan del arándano azul, es el arándano rojo, que acá no se ve. Tiene principio... El azul es mejor para la vista. Para la vista, pero ¿y el rojo? Es para las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias. La proantocianidina, que es esa moleculita, es lo que hace es interferir en la unión entre el Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente en las infecciones urinarias, y el uroepitelio, que es el epitelio que reviste más allá de que acidifica, que al principio se pensaba que era por la cantidad de ácido, porque es muy ácido el arándano, pero no, después se descubrió que es por la proantocianidina, que no deja a la bacteria que se pegue al uroepitelio. Pero ¿cuándo? Ahí, si bajamos un poquito dice, hitos recurrentes, cálculos, perimenopausia. Cuando en radioterapia por cáncer de próstata, que queda muy lesionado toda la zona y hacen cistitis, reduce la dosis de antibióticos y antiinflamatorios. O sea, yo no digo que lo voy a curar con esto, pero se logró reducir el tiempo, la dosis y el uso de antiinflamatorios en esos cuadros. Prevención de ITU en hiperplasia benigna de próstata. Entonces, todo lo que es prevención, lo que es ITU recurrente es todo un tema, que es un problema. En vez de por ahí dar antibióticos en dosis baja, como se da de mantenimiento para prevenir, se puede tomar jugo de arándano o extracto seco en el caso de que no se quiera engordar. Pero, porque Andina, el jugo tiene azúcar. ante la duda, porque la gente no conoce todas estas cosas, obviamente. Ni muchos no diferencian el arándano azul del rojo, claro, por eso. porque no saben qué propiedades tiene cada por uno. Por eso, yo no quiero decir que... Hay que ir a la farmacia. ¿no? Claro, cuando hay una infección urinaria, no queda otra que dar el antibiótico. El Siriac, alguna ciprofloxacina, según de qué microorganismo se trate, hay que hacer urocultivo y demás, hay que hacer las cosas bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas mujeres que tienen ITU recurrentes, o sea, infección de tracto urinario a repetición, y entonces es un buen hábito empezar a tomar este tipo de cosas para prevenir que se presenten las infecciones. Una vez que ya está, no queda otra que antibiótico. Igual que el Gayuba uva ursi, también es muy bueno como antiséptico urinario. Entonces, tener en cuenta como preventivo, ¿me explico?
o como acompañante, como en el caso que le decía, la equinacia acompaña muy bien los tratamientos antibióticos y hace que responda mejor el paciente a los tratamientos antibióticos. Otra pregunta de la gente, para el tema cálculo en los riñones, ¿se debe utilizar el romero? El romero, justamente, sí. El rompepiedra es el mejor para disolver realmente los cálculos, increíble cómo te los disuelve en 2 o 3 días. Yo le digo que yo sufro de cólicos renales porque hago de oxalato de calcio, entonces tengo que evitar los oxalatos en la dieta y demás. Pero hay veces que caigo en los cálculos y bueno, y rompepiedra vienen de 400 miligramos, yo me llevo a tomar hasta 4 por día y logro, así que no es una dosis tan alta, 2 gramos, pero me tomo 4 cápsulas diarias, 2 y 2, y tomo un antiinflamatorio que es Arpagofitum, Corteza sauce ortiga, manzanilla, que es antiespasmódico, como para evitar los dolores fuertes que genera. Y la verdad que la paso con eso, es increíble porque los primeros ataques que tuve, no, realmente usé diclofenac, usé otro tipo de cosas, pero logré, los últimos ataques logré manejarlo con... El tema, cambiando de tema, el tema insomnio, ¿cómo ¿hay alguna de las plantas naturales que estamos viendo que sirva para eso? De las que estamos, la melisa dentro, más allá de que yo la puse como una planta que se usa como antiséptica, la melisa es fantástica para dormir. Bueno, pero no es fácil conseguir la melisa. No, la melisa sí, la melisa está en suyo, para hacerse tisana. Ajá. Pero cualquier persona, por ejemplo, puede tener la planta de melisa. Guarda, la melisa donde hay que tener cuidado es en las personas hipotiroideas, porque tiene un efecto antitiroideo. Entonces, si en el caso que sea hipotiroidea, es preferible una pasiflora, valeriana, tilo, manzanilla. La manzanilla la gente no la tiene como sedante, es un sedante mejor que el tilo. El tilo tiene mucha fama de sedante, pero mejor la manzanilla que el tilo. Uno ve ahí la foto de la melisa, pero... para el que antiviral es muy bueno. Claro, pero no es muy común encontrarla. La gente no la puede diferenciar fácilmente, supongo. Y no, es que usted ve eso y puede ser menta, poleo. Es medio parecido a la menta, el poleo. O un yuyo medio... medio de un montón de plantas son así. De las labiadas son un montón de plantas que son todas así. La melisa es parecida a la menta. Claro, es de la familia, por eso. El olor es diferente. Es prima hermana de la menta europea. Ustedes que están todo el día en esto... No queda otra que pedir ayuda e ir a alguien o por ejemplo, si uno compra la hierba empaquetada, que sea una fraccionadora, que haya un director técnico que asegura que esa es la especie. Porque hay mucha adulteración en lo que es la viada, porque son todas media parecidas. La florcita, pero no te la venden muchas veces con la florcita. La florcita es la que te discrimina según el color y demás, uno más o menos se da cuenta. Pero es preferible comprarla fraccionada y que un director técnico te asegure de que esa es la especie. Porque si no, se puede... Hay adulteraciones y son medias todas parecidas. Son todas parecidas. Y muy fácil de confundir para el que no conoce. Sí, pero conoce también. O sea, hay plantas que no son fáciles. Giraldo, usted me dijo que iba a hablar de la miel. Un minuto para hablar de la miel. El mes que viene. Bueno, pero mire que el tiempo corre, así que la miel también es un antibiótico, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué dice? De la miel. Quiere que hagas un anticipo de lo de la semana, del mes que viene, de la miel. Sí, del mes que viene, sí. Vamos a hablar de la miel, hay mucho para hablar. Hay que hablar del propóleo, hay varias cosas que quedaron en el tintero. Hay que hablar de la miel en general. Algo que es espectacular, hablar de eso de las hormigas que hacen miel, que la gente... Y me decía un tipo, pero puede ser en esos lugares. Y después me habla, dice, en el jardín de mi casa estuve viendo que había, dice, hormigas que se metían... revisó un hormiguero y encontró hormigas con miel en el jardín de la casa. Por eso le digo, ¿no es cierto? Mire, tenemos tantas cosas tan hermosas. Yo tuve un tiempo, un par de meses en la selva paraguaya, porque fui a ver, por los libros míos me invitaron y conferencias estuve. Y ahí recogí muchas cosas. Y al mes siguiente pude estar en Moscú, porque me invitaron a un congreso, y ahí pude hablar, ¿no es cierto? Y de Lambay se asombraban, ¿no es cierto?, las propiedades que tiene. Por eso le digo, tenemos tantas cosas. Bueno, veo que sí, en un minuto final. Dos cositas más que quería decir porque es muy útil esto. El aceite de melaleuca también saben en qué situaciones se usa, que no hay con qué darle a veces en las candidiasis vaginales recurrentes.
que a veces no es suficiente con los antibióticos y se ponen óvulos y demás y vuelven y vuelven. Óvulos con caléndula y melaleuca, en dosis baja obviamente, porque como le digo es irritativo. Y otra cosa, para colutorios, cuando hay gingivitis, que eso es todo otro problema, la salvia y el clavo de olor. Yo hacía en una época un colutorio cuando estaba a cargo de la farmacia y lo siguen haciendo ahora. ¿Qué tiene? Como principales tiene varias cosas, tiene árnica y demás que es antiinflamatorio, pero salvia y clavo de olor son espectaculares para como colutorio, porque está demostrado que ayuda a combatir Streptococcus mutans, una serie de bacterias que están en la placa bacteriana de los dientes. Entonces, esas dos cositas porque son situaciones que se dan muy frecuentemente. La última. El doctor Miura, que él ha sido apicultor, le encanta la apicultura, ¿no? Es médico. Y hace acupuntura también. Y en el consultorio, él lo tiene en La Matanza, porque lo vi al consultorio, estuvimos conversando mucho, ahí en Capital fue a mi consultorio, estuvimos hablando, y él tiene la parte en el consultorio sale, entonces busca un punto de acupuntura, toma una abeja y en vez de poner la aguja de acupuntura lo hace picar con la abeja de la pitocina. Logra resultados extraordinarios este hombre, porque claro, ponen, ¿no es cierto?, la piquera la tiene hacia afuera y él tiene una, lo toma la abeja. Es maravilloso, o sea, y él dice que él es un poco místico, me dice que las abejas son ángeles de Dios que están para arreglar los problemas del mundo. Él dice que una persona se pone desnudo en una camilla y que en una media luz y larga abeja, y las abejas ven el punto que él tiene enfermo, el punto de acupuntura, van y lo pican y lo sana. Y lo sana. Es como que fueran acupuntoras las abejas. Una verdadera sí, increíble. Bueno, me han mostrado reumáticos que en 30 días más recuperaron completamente. Giraldo, en 30 días más vamos a hablar de un poco también de los antibióticos y también, si quiere, de las abejas para conocer un poco más de todo esto. Es apasionante. Es apasionante y ojalá que pueda darnos más testimonio el mes que viene. Claro, la experiencia. Les cuento, los dos ganadores de los libros del doctor Giraldo Motura, que van a quedar aquí en la administración de nuestro canal para que lo retiren, bueno, salió ganador Graciela de San Benito, cuyo documento termina en 342, y Miriam, cuyo documento termina en 395, son los ganadores de los dos libros del doctor Giraldo Motura, que van a quedar aquí en la administración de nuestro canal, en Avenida Ramírez, para que la gente lo venga a retirar, quienes son los ganadores, Miriam y también Graciela. Giraldo y Ondina, gracias por venir. En 30 días más, el último lunes del mes de agosto, espero seguir conociendo un poco más también de estas plantas maravillosas, de lo que son los antibióticos y también de las abejas, que es un mundo fantástico. Gracias por venir como siempre. Gracias a ustedes por invitarnos. Al contrario, Los gracias. agradecidos somos nosotros. Muchas gracias, Giraldo. Gracias por estar. Estamos excedidos 36 minutos, pasaron de la hora 15, ya estamos atrasados. Horacio, como todos los días, bienvenido, buenas tardes, te vemos y escuchamos. Hola Raúl, querido, ¿no? Bienvenido vos. Espero que hayas disfrutado las vacaciones. Estuve justamente extrañándote durante toda esta semana, se lo decía a Danisa. Digo, ¿cuándo vuelve Raúl? Todos los días en el pase. Te tienen que haber llegado los comentarios. Me olvidé de todo esto. No, sí, todo el tiempo. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Pues lo extraño, qué sé yo. Estábamos todos pendientes de eso. Es un encanto escuchar los doctores Motura.